la dictadura que muchas veces permanecen más bien ocultas, que no se conocen tanto, que no están tan presentes. Una de ellas es la historia de un humorista llamado Hugo Goodman, figura sobre todo en el extranjero, muy conocido, el chileno, y que tuvo una participación muy destacada en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el año 1974. Ahí se presentó, se llevó la gaviota, se llevó los premios en esa ocasión, una participación muy exitosa. Tenemos un registro de esa época, ¿no? Mira, escuchemos. He llegado aquí a mi patria, yo aquí tengo mi hijo tiene 5 años, lo fui a visitar, le digo, a ver, Huguito, dime una mentira, papá. Ay, estos niños son tremendos, son increíbles. Lamentablemente los niños, qué simpáticos son los niños, pero crecen. Mire ese señor sin pelo que está ahí. Bueno, ese niño está acá con nosotros, que es Hugo Gómez, Víctor Hugo Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es una historia que cuando la leí me quedé así como, qué curioso que nunca se haya comentado esto, porque resulta que después de este éxito en el Festival de Viña de tu padre, ¿no es cierto?, en el 74, comienza una serie de presentaciones, una gira organizada por el país, por Bigote Arrocet. Entonces, después de estar comiendo en un restaurante en Concepción, pleno toque de queda, ¿verdad? Se van en caravana hacia un hotel, escoltados por un carro policial, y después de avanzar un par de metros, se escucha un estruendo en el vehículo manejado por Buddy Richard. Un militar había disparado contra el auto y eso le provoca la muerte a tu padre. Víctor Hugo, 40 años después, hay una querella que reabre este caso. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? ¿Por qué lo que te llevó a buscar ahora la verdad? Bueno, primero, buenas tardes, Cecilia y Sebastián. Hola. Efectivamente, siempre pensamos con la familia, o por lo menos a mí yo crecí pensando que había sido un desagradable accidente en una situación extraordinaria que vivía el país. Pero el año pasado, mi señora, que es periodista, y trabaja en un museo que pertenece a una serie de museos que se llaman Museos Memoria, entre los que están el Museo de la Memoria, ¿sí?, el Villa Grimaldi, y el museo donde trabaja mi señora, que es el Museo Interactivo Judío. Por asuntos de trabajo fue al Museo de la Memoria y se puso a ver en el informe RETIC si aparecía el nombre de mi papá. Y le llamó la atención que no estaba. Le comentó esto a un amigo abogado de ella y él le dijo, mira, ¿sabes qué? Comunícate con tal persona de la Clínica de Asuntos de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de Portales. Y ahí el abogado se acordaba algo del caso, nos citó y cuando fuimos nos dijo que habían investigado un poco y que efectivamente habían cosas que eran medio raras, que no estaban claras, que habían versiones encontradas y que no parecía un accidente. Cuando me dicen que no parece un accidente, entonces lo conversamos con mi señora y primero que nada nosotros queríamos ver cómo se hacía para que mi papá apareciera dentro de las víctimas, aun cuando no había sido un perseguido político. Segundo, te cambia totalmente la figura cuando te dicen, no, parece que no fue un accidente. Habían ya recabado información y lo que nos dice el abogado es que esto no es un crimen penal, sino que es un crimen de lesa humanidad. ¿Pero por qué ustedes van a buscarlo, a ver si aparecía en el informe RETIC, si curiosidad de mi señora? Pero, o sea, había ya una sospecha que podría haber sido no un accidente, sino... A ver, no, mira, yo siempre pensé que fue un accidente. Después, conversando con mis tíos, ya surgieron otras cosas que me contaron ellos que desde un principio les hizo creer a ellos que no había sido un accidente para nada, sino que había sido directamente un crimen. Pero yo crecí con esta idea. Piensa tú que yo tenía 7 años cuando él falleció. Sí. A un niño en general no se le cuentan muchas cosas y después ya los hechos ya fueron, la vida ya fue, nos tocó vivir duro y bueno, uno creció nomás con la idea. Después vinieron
aparte nunca se pensó en hacer algo después porque salió la ley de amnistía, luego se derogó la ley de amnistía y uno vivió solamente. Y además que no eran una familia política, No, para nada. salvo la participación de mi primo, claro, justamente. hijos del pintor Manuel Gómez Casán. Justamente. Ahora, Hugo Gómez, lo curioso de este caso es que él estuvo en el Festival de Viña en el año 74, que comienza esta gira por iniciativa de Bigote Roset, Claro. que en el auto iba manejando Buddy Richard. Sí. Entonces, eso me imagino yo que tiene que haber sido un caso comentado en el ambiente artístico. Nunca nadie se acercó, nadie reivindicó la figura de tu padre. No, y yo creo que aquí mucha gente lo pasó mal. Ahí estaba, entre otras cosas, el Chino Navarrete. Sí. También iba en la gira, habían varios artistas. Pero piensa tú que esto ocurre a 6 meses y una semana del golpe militar, ¿cierto? Estamos en pleno gobierno militar, en plena dictadura. Están ocurriendo muchas cosas. Yo soy de las personas que sabían que habían ocurrido cosas, pero que se enteró de muchas más después cuando volvió la democracia. Y me enteré de cosas horrorosas como todos. Entonces, la gente tenía miedo. O sea, piensa tú, por ejemplo, yo ayer me puse a ver la versión online de la entrevista que salió en el The Clinic, y se me ocurrió la mala idea de empezar a ver abajo los comentarios. Como yo no tengo redes sociales, pero no me gusta, no tengo tiempo, me tuve que tragar muchas cosas que leí ahí, y la verdad es que son tan buenos para crear fantasías de la nada. Yo me pongo en el caso, por ejemplo, de una persona como Buddy Richard, que dijeron, y salió en la prensa también, que él iba tomado, no escuchó la voz de alerta. ¿Se va a poner a alegar en ese momento? ¿Quién es el editor de los medios en ese momento? Era el Estado. ¿Te vas a poner a pelear, a decir, no, esto no es verdad? ¿A qué te arriesgas? Mis tíos me contaron que en el funeral de mi papá había un pariente muy lejano, político, era un coronel de ejército, parece, casado con una sobrina de mi abuela, muy lejano, que le dijo a uno de mis tíos, mi tío le dice, oye, esto fue un crimen, si hubo un solo disparo. Y le dijo, Lucho, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a alegar? No vas a ganar nada y te vas a meter en problemas. Y cuando veías a otras familias, a otras personas que hacían justamente la lucha por saber de la familia, ¿no a usted no les despertaba como una suerte de inquietud de hacerlo? Nos despertaba, pero nosotros teníamos... Yo siempre tuve claro que hubo un disparo de alerta, el auto no se detuvo, entonces dispararon el auto. Y después dijeron, ups, Condoro. Pero la verdad es que con la conversación con el abogado, y esto que te dicen, aparentemente no fue un accidente. Ahí sí me cambia la figura y ahí hay que investigar, y la única forma de investigar es hacer una querella. Estamos conversando con Hugo Gómez, el hijo de Hugo Gutmann, este humorista de mucho éxito fuera de Chile, que tal vez muchos en Chile ni lo recuerdan, no tienen una imagen de él, pero él afuera de Chile le iba súper bien. Sobre todo en México, ¿no? Sí, sobre todo en México. Y esta muerte tan curiosa, o sea, este misterio, ¿no? ¿Tú nunca hablaste con Buddy Richard? No. Nunca hablé con Buddy Richard. ¿Por qué? ¿No quiere hablar él del tema? No, mira, yo hablé con él a raíz de la entrevista que salió en el diario. Yo lo llamé porque lo querían entrevistar y él me dijo, mira, la verdad, yo no doy entrevistas a nadie, no estoy dando entrevistas nunca. Y este caso, la verdad es que a mí me dolió mucho, se hablaron muchas cosas de mí que yo no quise revivir, y la verdad es que lo enterré hace más de 40 años. A mí me pareció válido su postura. ¿Cuáles son las cosas que se hablaron de él? Por ejemplo, se dijo que él iba tomado. Y él no iba tomado. De hecho, en lo que estuve viendo ayer en los comentarios de la entrevista, mucha gente decía, es conocido que iban borrachos y que eran drogadictos y que no sé qué. Entonces yo dije, claro, porque eso fue lo que se publicó, ¿me entiendes? Ahora, él me dijo, mira, yo lo que sea de ir a un tribunal, si me solicita un juez, un fiscal, qué sé yo, de mil amores voy, yo atestigo lo que me recuerdo que ocurrió, no tengo problema, pero entrevistas no doy. Y a mí me parece que es absolutamente respetable. Y con Bigote Roset, que además era el jefe. Lo traté de ubicar, pero no me contestó. Que está en España hoy, una celebridad. No me contestó. Mi señora lo ubicó a él hace algunos años porque él quería ver si él tenía alguna foto, algún recuerdo más alegre de mi papá en esa época, como para que tuviéramos yo y los niños. Y no hubo caso. No, ahí lo ubicó, él le contestó, qué sé yo, pero no tenía nada. Y ahora lo tratamos de ubicar, no pudimos ubicarlo. Porque además las versiones, de acuerdo a los testimonios, se contradicen. Tanto la de Bigote Roset como la de Buddy Richard terminan cruzadas, ¿no? A ver, ¿por qué se contradicen? Se contradicen porque Bigote Roset dice que
hubo una orden de alerta, o sea, un disparo de alerta por parte de funcionarios del ejército que dispararon al aire y los obligaron a detenerse, y el auto donde iba mi papá no se detuvo, entonces dispararon, ¿ya? Y Buddy Richard dice que iban en el auto, iban con escolta de un jeep de carabineros, y habían recién partido y apareció un camión con militares, y de repente sienten un estruendo y sienten gritos por fuera que dicen paren, paren, que son artistas. Pero que hubo un solo disparo. Ahora, si uno lo piensa, hora de toque de queda, 1:30 de la mañana, Concepción. O sea, yo vivo cerca de la población de la Ermita del Cerro 18 y se escuchan los disparos. Entonces, no escuchar si había más de un disparo es raro. Pero sí, pero ellos iban con escolta policial. Efectivamente. Eso es lo curioso. Sí, O sea, al ir sí. con escolta policial. Yo no sé en qué posición iba el jeep, si iba delante de ellos o detrás de ellos. Eso no lo sé. Ujú. Ahora, el auto de Buddy Richard, había varias personas. Sí. Dice, en la ventana del costado derecho iba un amigo de él. Sí, un amigo de Buddy Richard que era ¿Quién en es? esa época era capitán de carabineros. Claro. Iba de Franco. Y ellos, Buddy Richard y él, habían crecido juntos, eran muy amigos y se decían primos porque tenían el mismo apellido. Entonces iba él sentado, al medio iba mi papá. Y por lo que me contó él, después cuando trasladaron a mi papá al hospital, este capitán de carabineros me dijo que casi se fue a las manos con el que estaba a cargo del camión de militares, porque no habían seguido el procedimiento. Y Buddy Richard me dijo que él había averiguado cómo era el procedimiento. El procedimiento consistía en disparar al aire. Si el vehículo no se detiene, se disparaba a las ruedas. Y si ahí no se detenía, entonces se disparaba directo al vehículo. Y aquí no, o sea, son por lo menos 3 disparos. Y aquí lo que se conoce, y lo que también recabaron información mis tíos, porque mis tíos viajaron esa noche a Concepción y hablaron con algunas personas allá mismo en el hospital, y les dijeron que ellos escucharon un disparo. Ahora esas personas, la mayoría No están dos ni muertos. tres, claro. Claro. Oye, hay crónicas de la época que dan cuenta de esto fue noticia, obviamente, más allá de los vetos y las censuras que habían en los medios en esa época, fue noticia. Y hay una declaración que se rescata de Pedro Ewing, que lo trae además la crónica esta de Clinic, que da cuenta de esta historia, que dice que es un hecho lamentable por tratarse de un artista popular, en fin, y dijo que Goodman había regresado al país para restablecerse debido a las nuevas condiciones imperantes en Chile. Ujú. Era un hombre que estaba de acuerdo con las ideas de la Junta Militar. ¿Eso Sí. es así o no? No, no es así. Mi papá era una persona que estaba preocupada de su actividad artística. Es una de las tantas personas que no tenemos una tendencia política, que podemos votar por un lado primero, por otro lado después. Él no tenía afiliación política. Además no vivía en Chile. Él que yo sepa, no estaba pensando en volver. Tenía toda su vida armada a nivel laboral en México. Ese era su centro de operaciones para salir a otras partes. Sí teníamos una situación que él sabía que mi primo militaba en las Juventudes Comunistas y por todo este tema estaba muy preocupado por él. Entonces se comunicó con mi tío Manuel Gómez Azán, el pintor, y le dijo que iba a haber cualquier forma de inventarse venir a trabajar a Chile para poder conversar con alguien que conocía que quizás podía ayudar a mi primo. Y es así como él logra, a través de su representante, que lo contraten para el Festival de Viña, pero él tenía varias cosas que hacer acá. Primero que nada, estaba el tema de mi primo. Segundo, quería verme. Hacía más de un año que yo me había ido de México. Estaban separados tus Claro. padres. Y en esa época, para los que no, para aclarar un poco, no existía el WhatsApp, no había Skype, no había nada de eso. Era una llamada al mes con suerte, coro revertido, ¿cierto? O una postal. O una Sí, postal que si es que llegaba, que se demoraba bastante en llegar. Entonces, claro, quería verme, me dejó. Yo me fui a México a los 5 años y ya tenía 7 cuando él vino. Entonces, claro, quería ver a su hijo, quería ayudar a su hermano. Entonces se inventó esto. La gira artística que hizo Bigote Roset lo tentó porque le permitía quedarse más tiempo en Chile. Ahora, yo me imagino, y esto en el área de la especulación, por las condiciones que habían en el país en ese momento, quizás, no sé, quizás él dijo, vine a ayudar a la reconstrucción y salió en la prensa, pero la verdad es que él vino a trabajar. Quizás sin pensarlo puede haber dicho una cosa así, no lo sé. Ahora, pero sí sé que no tenía ningún tipo de afiliación política. ¿Qué de esto de la carta pública que escribió Bigote a Roset, según se registra en la prensa de la época, ¿no? Carta pública dedicada al soldado que disparó y que dice: estimado soldado chileno, cúmpleme notificar que la compañía Bigote a Roset no tiene nada contra ti.
Solo cumpliste como chileno trabajando responsablemente por hacer un Chile nuevo y mejor. Eso lo publicó en forma escrita y también lo dijo verbalmente. Y por la información que a mí me ha llegado, a los artistas que estaban en la caravana les molestó mucho. Ahora, yo personalmente, como ya han pasado años, a mí me molesta esa declaración. Yo puedo entender que quizás había un conscripto que estaba haciendo el servicio militar y que tenía miedo por su familia y qué sé yo, y bueno, recibía órdenes, yo lo podría entender. Pero otra cosa muy distinta es hacer una declaración pública perdonando a una persona que le disparó. Aparte que, mira, si hubiesen ido drogados, todos manejando el auto, nadie se merece que le disparen por andar drogado. Es así de simple. Uno tiene que cerciorarse de quién es el que va adentro. Y ese es un poco el tema de la demanda. La demanda es que Fuerzas Armadas en estado de guerra, y el Estado de Chile en ese momento había declarado que estaba en guerra interna, por lo tanto queda bajo las leyes internacionales de guerra, ¿Y que está suscrita por Chile. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Buscan reivindicar la figura de tu padre? ¿Buscan los culpables, efectivamente? Buscamos que se determine quiénes fueron los responsables. Buscamos varias cosas. Primero que nada, buscar la verdad. Siempre pensé una cosa y ahora parece que no es así. Entonces yo quiero saber realmente cómo murió mi padre, por qué murió mi padre. Quizás no voy a saber el por qué, quizás no voy a saber qué pasó por la cabeza del soldado que disparó. No lo sé. Pero la única forma de saberlo es a través de una investigación. Y la investigación la tiene que ordenar un juez. Segundo, buscamos una reparación. Porque si efectivamente somos víctimas como familia de lo que se llama un crimen de lesa humanidad, un Estado trasciende los gobiernos y los Estados se tienen que hacer responsables de lo que los gobiernos instauraron en cada una de sus épocas. Entonces, si el Estado de Chile declaró una guerra interna y se convirtió en un crimen de guerra, porque eso es lo que me decía el abogado, cuando Fuerzas Armadas no constatan que le van a disparar a población que es civil, que está indefensa y que no hay fuerzas regulares o irregulares de defensa, eso constituye un crimen de guerra y por lo tanto no tiene prescripción porque es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, queremos saber si realmente fue un crimen de guerra lo de mi papá o si realmente al final fue una casualidad desagradable por mí, por la familia, por mis hijos que también merecen saber qué pasó con su padre. Y obviamente, si corresponde una reparación, bueno, el Estado tiene que reparar el daño. ¿Por qué crees tú que no se hizo nunca una reivindicación pública a la figura de tu padre, de alguno de las personas que estaba en esta delegación artística y que vieron su muerte, después en otros eventos, en otras actividades? Hugo dice porque tal vez tenían miedo en esa época, pero después... Pero después, claro, ya recuperándose la democracia. Yo creo que muchos simplemente lo enterraron. Cuando enterraron físicamente a Hugo Gutmann, enterraron el hecho, no quisieron acordarse, pasaron los años, mira... De repente se han mostrado en la televisión, así como los humoristas que pasaron por Viña y muestran un corto de la actuación de mi papá como uno de los tantos. La Madrid un par de veces lo escuché mencionar a mi papá, haciendo un buen recuerdo de la experiencia que él tuvo. Pero más que eso no, o sea, aquí hubo mucha gente que lo conoció y quizás no se quisieron meter en ningún lío. A la vuelta de la democracia ya habían pasado, 14 años de la muerte. Ya el país estaba en otra. Mucha gente, incluso con la vuelta de la democracia, todavía seguía teniendo miedo. O sea, el ejercicio de enlace es una de las muestras de cómo reaccionamos todos. Entonces yo creo que mucha gente simplemente lo dejó pasar, lo dejó en el olvido. No los culpo. Yo también, y nosotros como familia, como que seguimos nuestra vida nomás. El papá ya no está, me casé y no estuvo en el matrimonio, no conoció a sus nietos. Y bueno, ahora con esto de que mi señora decidió muy inteligentemente aprovechar que estaba ahí para ver si aparecía por lo menos dentro del listado de las víctimas y darse cuenta que no, despertó la curiosidad, ¿por qué no está? Si fue tan bullado. ¿Y te gustaría que ahora, habiendo pasado todo este tiempo y quizás con esta entrevista, con el reportaje de Clinic y con otras cosas, que se vuelva a poner el tema encima, que sí llegue algún tipo de reivindicación de parte del mundo del arte y de la cultura? ¿O ya sientes que, por decirlo en coloquial, ya pasó la vida? Mira, no, por supuesto que sí. O sea, yo siempre he sentido que, con la fama que tenía mi papá, yo siempre he sentido que el mundo artístico chileno tiene una deuda con él. O
sea, una de las cosas que a mí me alegra de esto es que el nombre de Hugo Gutmann, de mi papá, está nuevamente saliendo a la palestra, que se está volviendo a hablar de él. Si yo veo la actuación de mi papá en el Festival de Viña, para los cánones humorísticos de hoy, es fome. Pero para esa época, porque eso es el gran error, la gente tiende a juzgar la historia con la mentalidad de hoy y no con la mentalidad de la época. Pero si tú piensas que, como se dice en el artículo, y con los nacionalistas y proteccionistas que son los mexicanos con sus artistas, inventaron un personaje para que actúe en una película biográfica de uno de los más grandes compositores de música infantil de México, solo para que actuara un artista chileno, convirtiéndose en el primer artista chileno que trabaja en cine mexicano, te dice mucho de lo que era el nivel de mi papá. O sea, mi papá en México era como cuando los gringos hablan de Jerry Lewis. O como cuando acá hablamos de Coco Legrand. Claro, ¿no? Y la evaluación en ese minuto la hicieron quienes estaban ahí y le dieron, como hoy pasa mucho, todos los premios que estaban disponibles en esa época, que era la Gaviota. Es decir, fue una participación exitosa, independiente de cómo se analice y se vea a los ojos actuales. Por supuesto. Está también tu tío, ¿no? El hermano de tu padre, que es Manuel Gómez Hassan. Gómez, claro, pintor. Sí. Y él estaba en México cuando ocurre el golpe militar. No, la muerte de Schneider. La muerte del general Schneider, sí. Ya, y él dice, yo tengo que volver a Chile, tengo que participar en esto. Él era militante del Partido Socialista, en fin. ¿Él qué te dice ahora? Porque todavía está vivo. No, él me dice, mira, yo me volví a Chile, tu papá la verdad es que no entendía esto, que una persona se volviera por un tema político. Si él no estaba ni ahí, él decía, mira, aquí tienes muchas más posibilidades. Si Chile está complicado, bueno, quédate donde no hay complicaciones. Pero mi tío siempre tuvo una responsabilidad social. Y se vino a participar, se vino a participar de este nuevo proyecto que había con el gobierno de la Unidad Popular. La verdad es que mi familia es una familia donde uno de mis tíos siempre ha votado UDI. Mi tío Manuel es socialista, otro es demócrata cristiano, mi papá no era absolutamente apolítico, pero somos todos una familia. Nunca ha habido un problema familiar producto de las diferencias de pensamiento político. Entonces somos una familia criada, formada con mucha amplitud de criterio y con mucho respeto. Entonces mi tío se quiso venir y bueno, mi papá no lo entendió, pero ok. Pero ahora, cuando ya vio a su sobrino en peligro, ya eso fue otra cosa. Claro, a eso iba. Cuando ve al sobrino en peligro, ¿qué pasa? Ahí él trata de hacer algunas gestiones, ¿verdad? Sí. Y se juntarían, iban a ayudar y se iban a tratar de juntar con Manolo González, uno de los humoristas más populares del siglo XX, amigo de tu padre y ex compañero de Augusto Pinochet en la escuela militar. Sí. El único que lo podía imitar en rigor, además, durante esa época. Y así todo lo cortaron. Claro, he llegado hasta tal. Sí, el famoso llegado hasta tal. Claro. Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó ahí? Yo me imagino, piensen que yo tengo 7 años, yo me imagino que en esa época, obviamente, un artista que no era afín a las ideas del gobierno muy difícilmente se iba a parar en la Quinta Vergara. Y él necesitaba venir para acá. Así que yo me imagino que tiene que haber hecho gestiones de algún tipo que le permitieran que pasar el filtro para poder presentarse. Viene acá y lo primero que hace, incluso antes de ir a verme a mí, es llamar a mi tío y decirle, ven a verme al Hotel Carrera que yo ya estoy acá. Y organizar entonces esta entrevista con Manolo González. Y se juntan en un restaurante a almorzar, creo, y mi tío me cuenta que él estaba presente en la conversación, pero prácticamente no habló, y Manolo González le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Mira, le dice, tengo un sobrino que está metido con el Partido Comunista, estamos preocupados, qué sé yo. Le dio su nombre, le dio los datos y le dijo, mira, no te preocupes, yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos. Y hasta ahí llegó. Mi primo después salió del país, se fue a Perú, de Perú se fue creo que a Rumania y se estableció finalmente en Francia y vive allá. Bueno, volviendo al comienzo entonces, esta querella que abre este caso, curioso caso entonces de tu padre, que era un humorista que se presenta en el 74 en el Festival de Viña, que luego comienza una gira por el país que había organizado Bigote Arroset, que una noche iban manejando en Concepción, entonces con escolta policial, manejaba Buddy Richard, un
un disparo y que causa la muerte de tu padre. Vamos a ver cómo sigue este caso, que es bastante curioso que no se haya difundido más y que no haya sido nunca comentado en el ambiente artístico, de los humoristas, de nada. Así que... No, bueno. y pienso otra cosa, que cuando se emitió el comunicado de prensa por parte de la Universidad de Diego Portales de la querella, solo un medio se interesó, que también me llamó muchísimo la atención. O Portal no lo leímos, la verdad que yo no. Hay grandes conocimientos del caso. Sí, de exactamente. Yo estoy consciente de eso. Y eso es lo que lo está devolviendo aquí a las primeras planas y que ahora en esta búsqueda de justicia y con el trabajo que está haciendo también la Clínica de Acción de Interés Público de la Universidad de Diego Portales se pueda conseguir al menos la reconstitución histórica. Mira, por educación nosotros tenemos una tradición dentro del pueblo judío que los hijos son los pies de los padres. Cuando los padres no están y uno se entera que puede hacer algo por ellos, tiene que seguir caminando. Y espero que esto camine, que vuelva mi papá a estar en el sitial que le corresponde, como los grandes humoristas que hubo en Chile, como Manolo González. Y todos los... Sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias Hugo, por compartir esta historia, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir. Chao. Ahora en Subway lo tienes todo. Un riquísimo sub de jamón ahumado de 15 centímetros a tan solo 1,200 pesos. ¡Baratísimo! Con 7 gramos de grasa o menos. ¡Livianísimo! Ve corriendo a tu restaurante Subway más cercano y pide este baratísimo, livianísimo y riquísimo sub de jamón ahumado a tan solo 1,200 pesos. Solo en Subway.